Agradecemos a nuestro público que nos acompaña en el Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional 2021, la nueva era de los resultados. Tenemos 4 invitados expertos en un tema muy interesante para nuestro público. Nuestra audiencia está encantada de escuchar liderazgo transformador. Está con nosotros de Panamá, Rogelio Morales; de Venezuela, Sabrina Luder; de México está Samantha Hernández; y de Chile, Pablo Ávila. A todos ustedes los saludo y les agradezco su presencia. Quiero dar inicio haciéndole la pregunta primero a Rogelio Morales. ¿Qué relación tiene el liderazgo transformador con lo que debe tener un líder hoy en día? Hola, ¿qué tal, amigos de Prodeso? Gusto saludarlos desde Panamá. Una excelente pregunta, y creo que esto se aborda en primer término entendiendo que actualmente el trabajo se ha modificado. Todos los paradigmas que teníamos del trabajo duro, de la estrategia, de los roles que debíamos de tener, actualmente desaparecieron, y nos llevó u orientó a las organizaciones a identificar liderazgos transformadores, no necesariamente en el punto de la pirámide de la jerarquía. Los llevó a encontrar esos liderazgos inspiradores que lleven a que la organización se transforme en un tiempo demasiado rápido que anteriormente no teníamos. Ya no es solamente necesario trabajar muy duro, ya no es solamente necesario contar con la mejor tecnología. Ahora debemos de adecuar todo este proceso de cómo liderar a las personas para que sea un liderazgo cercano. Hay un concepto que yo he venido manejando, y este es el pacto de equipo, donde ya no existe un solo líder, sino que cada uno de nosotros debe convertirse en un líder dentro de mi propia esfera de acción. Como vayamos conversando en este módulo, iremos entrando un poquito más en estos temas, pero de momento me gustaría responderte esta primera pregunta diciéndote: el liderazgo transformador es este nuevo estilo de liderazgo que toma distintas lecciones de distintos lados y que busca generar un impacto real en su equipo, en su trabajo y en su organización. Ya deja de ser este liderazgo arcaico donde me tienes que seguir porque yo soy la figura de arriba. Ahora este liderazgo necesita ser cercano, necesita tener cuidados mutuos, que vamos a hablar más adelante, pero sobre todo hay un punto que va a ayudar a cualquier organización o a cualquier grupo de personas, y esas son las expectativas claras de lo que se espera, de cómo se espera, pero sobre todo del por qué tenemos esas expectativas. Con esto entraría en la pregunta y seguiremos abordando más adelante en las siguientes preguntas. Muchas gracias, Rogelio. Vamos a pasar la pregunta a Sabrina Luder, allá en Venezuela. Muchísimas gracias por la invitación. Primero, como yo lo veo, básicamente, no solamente en estos tiempos de pandemia, sino cuál es la diferencia entre un líder y un gerente. Un líder es aquella persona que inspira a su gente y que le da propósito en la vida. Un gerente es la persona que está administrando el recurso de una organización. Entonces, lo que más necesitamos es personas que están orientando a nuestra gente dentro de las organizaciones, que le están dando un enfoque más humano, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. Básicamente la experiencia es cómo ser una persona más empática, cómo ser una persona que tenga una inteligencia y que tenga liderazgo colectivo, que ayude al equipo a poder tomar las decisiones y que todos estén de acuerdo. Cómo hacer y manejar la inteligencia emocional, porque ese es uno de los elementos importantes en estos momentos, tratar de entender al otro, tratar de ser empático, tratar de entender cuáles son los sentimientos de la otra persona y además darle una valoración individualizada. Esto hace que las empresas tengan un lado más humano. Y ahí es donde el liderazgo transformador apunta a ser un líder positivo, a ser un líder que inspira, un líder que hace que las organizaciones sean mucho más productivas, porque lo que está haciendo es tomando en cuenta el lado humano del colaborador para que su trabajo sea de mucha mejor calidad y sea más productivo. Y él, además, aclarando sus expectativas, consiga su lugar en la organización. Y de esta forma, poder seguir adelante y sentir que todos los días está mucho más comprometido. Gracias. La misma pregunta va dirigida a Samantha Hernández en México. Adelante, Samantha. Pues tiene todo que ver con la situación actual que vivimos, ¿no? Finalmente, un líder transformador es aquel que ayuda, adicional a lo que ya comentaron mis compañeros, también ayuda a gestionar el cambio, ¿no? Y qué momento de mayor cambio tenemos que el que estamos pasando actualmente, ¿no?
Adicional a esto, pues el líder transformador debe de ser congruente, debe de ser flexible, debe de ser innovador. Y pues justo los tiempos actuales nos han llevado a implementar esta parte de la innovación, ¿no? ¿Y cómo podríamos implementar la innovación o hacer este tipo de gestoría del cambio si no somos un líder inspirador, como bien lo comentaban mis compañeros, ¿no? Entonces el liderazgo transformacional en este momento queda, siempre ha sido, pero creo que hoy en día es muchísimo más adecuado, aterrizado e incluso necesario, ¿no? Nos aporta muchísimos elementos para enfocarnos en los resultados, pero sin dejar de lado a las personas y ser un ejemplo a seguir y llevarlo de manera natural, ¿no? Un líder transformacional es aquel que lo vive como una forma de vida el liderazgo, ¿no? Y que con su simple andar nos va guiando y nos va enseñando el camino a seguir. Pablo Ávila, desde Chile, ¿cómo ves tú este mismo tema? Lo han dicho casi todo, la verdad. Coincido con todo lo que ya mencionaron. Creo que el contexto de la pandemia nos puso a todos en una situación donde el liderazgo, el buen liderazgo realmente salió adelante. ¿En qué voy? Los malos líderes, los buenos líderes siempre han existido. Entonces, de alguna forma, hoy cuando realmente necesitamos lo que es el liderazgo, realmente salió adelante esos buenos líderes que ya comentaron cuáles son esos criterios que teníamos que tener. Creo que la humildad y la escucha fue algo primordial y donde dentro de ese contexto pandémico nosotros nos encontramos situaciones nunca haberlas visto previamente. Es decir, la experiencia aquí no nos funcionó en este sentido y por eso tuvimos que acompañarnos dentro de esto donde nos adaptamos. Sin embargo, pero no solo eso, no solo nos adaptamos, sino también nos tuvimos que gestionar el cambio para poder anticiparnos a todas estas nuevas modalidades de trabajo, cómo iba a estar funcionando la forma de trabajar, de cuestión de teletrabajo, qué iban a estar sintiendo nuestros colegas o nuestros compañeros de trabajo trabajando desde casa. Hoy en día, digamos, la situación de salud mental y física empezó a tener un mayor rol dentro de las organizaciones y un líder transformacional realmente lo que tiene que es anticiparse a estos posibles problemas para ver cómo los va a poner sobre la mesa y ver cómo los va a abordar para el beneficio de nuestro capital humano. Concatenando las preguntas, pasamos a una parte que creo que es fundamental. Hablemos de fomentar el cambio y la creatividad en una época ambigua y compleja como esta. ¿Cómo se puede fomentar? Empezaríamos preguntándoselo a Rogelio Morales. Claro, para fomentar estas dos cosas, yo sumaría aquí dos conceptos. Mis colegas hablaron de la empatía en varias ocasiones. Yo profundizaría un poquito más en la empatía, llevando a las personas que entendamos que la empatía es ponerme en los zapatos del otro, pero desde la perspectiva del otro, no desde la mía. Porque lo que para mí es muy sencillo, para la otra persona puede ser un mundo. Para entender esta empatía a un nivel de mayor profundidad, yo siempre los llevo a que nos hagamos tres preguntas. ¿Qué quiere, qué necesita y qué espera la persona que tengo enfrente? Puede que suenen a sinónimos, puede que suene algo muy parecido, pero cuando entramos a profundidad nos damos cuenta que es algo totalmente diferente. ¿Qué quieren los colaboradores de la organización? Bueno, que tenga buenos espacios, que tenga buenas prestaciones. ¿Qué necesitan? Estabilidad, comprensión, liderazgo. ¿Qué esperan? Reglas claras, una política entendible. Sumando estos tres conceptos y entendiendo que cada persona tiene una realidad distinta y que esta cambia cada hora del día, es como podemos comenzar a crear esa empatía y realmente conocer cómo es que están nuestros colaboradores. Además, hay algo que ayuda a toda organización a generar proactividad, a generar iniciativa, pero sobre todo a sumarlos en las iniciativas de cambio, y estas son las estructuras de ejecución. Toda empresa, toda organización tiene una estructura de ejecución macro que es cómo, cuándo y cuál es la motivación que necesitamos para hacer las cosas. Pero aquí yo les digo, es necesario encontrar esas estructuras personales. Y como líder, para incentivar el cambio y la creatividad, yo necesito ayudar a mi equipo a encontrar esa estructura. Entro un poquito en la definición de estructura, es el espacio, el momento y la motivación para hacer algo. El espacio físico, ya sea mi oficina o el que utilizamos tanto, el momento, la hora del día donde voy a realizar las actividades,
Pero esto es lo más importante, la motivación. ¿Cuáles son mis motivos para tomar acción y sumarme al cambio y ser proactivo y ser creativo? Si no tengo identificados estos 3 pasos en mi día a día para crear esa estructura personal de ejecución, yo les digo, pues esperen el cambio sentados porque va a tardar. Si no le pongo un momento, si no le pongo un lugar y si no le pongo un motivo, no va a pasar. Creo que para mí esos son los 2 componentes necesarios en toda organización para garantizar el proceso de cambio. La empatía y las estructuras organizacionales llevadas al individuo. Sabrina, en tu caso, ¿qué es lo que tú nos aportas? Un poco en la investigación que estuve realizando, hay un elemento que se llama metamorfosis organizacional o metamorfosis del liderazgo. Y lo que habla es cómo tú haces que las organizaciones sean ágiles a través de la innovación. Cómo hace que todos los días te estés repensando la organización, que te anticipes el futuro, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo de incertidumbre, y lo haces a través de un proceso rutinario, que es un proceso estratégico. Pero ¿cómo lo haces? Lo tienes que hacer con la gente. Si lo haces con la gente, le tienes que crear primero el ambiente. ¿Cómo tú le creas el ambiente para que la gente innove? Primero, no censurándolos, todas las ideas son bienvenidas. Y después considerándolos individualmente, que cada uno tiene un aporte y tiene un espacio en la organización que hace que contribuya. La innovación y la creatividad no son procesos que se generan así de la nada, sino que es un proceso que tú tienes que construir, y ahí es donde está el papel del líder transformador, en ser positivo y reforzar este tipo de comportamientos siempre en la organización. Vamos a llevar esta pregunta a México con Samantha. Adelante, Samantha. Gracias, Daniel. Pues en efecto, coincido con lo que han comentado mis compañeros. Creo que, número uno, para la parte de creatividad, como bien lo comentaba Sabrina, el fomentar o establecer espacios para la creatividad. Uno no puede ser creativo si está todo el tiempo enfocado en sacar el resultado, y si solamente son las juntas para revisión de resultados, ¿en qué momento somos creativos, no? ¿O cómo podemos ser creativos? Entonces, pues número uno, fomentar estos espacios de creatividad, y que no solo sean con nuestro propio equipo, sino con otras áreas. Los equipos multidisciplinarios aportan mayor conocimiento, aportan mayores ideas, y bueno, a distancia también podemos hacerlo, ¿no? Tenemos a disposición muchos tableros, incluso de lluvia de ideas, que nos pueden servir mucho para intercambio de ideas y generar estos puntos de innovación. Y con respecto al cambio, pues a lo mejor va a sonar un tanto práctico, pero pues la mejor forma de hacerlo es que el líder viva el cambio de manera positiva y lo haga muy natural. En la medida en que el líder proporcione esa tranquilidad y ese espacio de sensibilización del cambio, y que se note cuántos beneficios puede haber en un cambio, el equipo lo va a absorber de mejor forma y van a fluir con el cambio. La respuesta desde Chile con Pablo Ávila. Gracias. Por mi lado, es primordial que exista una fuerte cultura corporativa donde precisamente pueda permitir estos espacios, el ambiente, para que todos los colaboradores realmente se sientan escuchados. Entonces, primero hay que crear ese espacio, y dos, necesitamos, más allá de la diversidad, que creo que lo mencionaron previamente, sino la inclusión, donde si yo tengo una voz, tengo un voto, donde la gente va a escuchar, va a considerar esta idea y de alguna forma se podría inclusive considerar. Entonces, creo que cuando juntamos todos esos ámbitos, se va a poder propiciar lo que es a la creatividad. Luego nosotros podemos criticar el tema de lo que es el buzón de sugerencias, porque la gente luego no lo usa. Pero al final creo que es el mensaje de que realmente la gente quiere escuchar, o está dispuesto la organización a escuchar esas opiniones o simplemente las sugerencias que uno podría mencionar. Por el lado de, digamos, del cambio, creo que también hay que propiciar a través de la cultura corporativa que los colaboradores realmente tengan esta actitud de emprendedor, que piensen que en la organización que estén actuando como si ellos fueran los gerentes generales de su propia organización, y que realmente cuiden los recursos, que busquen las mejores iniciativas y de alguna forma maximizar eso para que propicien este cambio, porque sabemos que si uno no se adapta, se va a quedar obsoleto. Tenemos una pregunta final que creo que también es importante. ¿Cómo hacer para que líderes y seguidores se pongan de acuerdo para trabajar juntos
para avanzar juntos hacia los resultados de la organización. Rogelio Morales, por favor, en Panamá. Por supuesto. Sumo a lo que conversaba nuestro colega Pablo respecto a los emprendedores. Actualmente se está poniendo de moda en nuestro círculo este término que se llama intrapreneur. Y estos son personas que forman parte de una organización, pero que actúan como si fueran emprendedores y cuidan la organización como si fuera propia. Una primera estrategia para que líderes y equipo trabajen juntos es identificar a estos intrapreneurs, estos liderazgos morales que nos van a ayudar a sumar al resto de la masa. Otro concepto que para mí es clave para poder sumar a los equipos es entender nuestras diferencias. Cuando trabajamos en una organización, generalmente nos enfocamos en lo que nos une, los valores, la visión de la empresa, etcétera, etcétera. Pero ante este contexto tan extraño, tan ambiguo que nos toca vivir por el tema del COVID, es de suma importancia y relevancia entender nuestras diferencias de capacidades, de recursos, incluso hasta de tiempo. Incluso entender que mi compañero tiene un bebé, una bebé, y que necesita más tolerancia que yo, que no tengo hijos, por poner un ejemplo. Sumo otro concepto aquí que lo hablábamos anteriormente, y este es el pacto de equipo. Y esto es entender que en la cadena del equipo, esto es un concepto bastante trillado que dice que somos tan fuertes como el eslabón más débil, pero creo que el tema de la pandemia vino a evidenciar de forma durísima este concepto, dándonos cuenta que si mi compañero está hospitalizado, no me va a poder ayudar, que si mi compañero le está pasando mal, no puede salir de su casa, se le descompuso su vehículo, lo que sea, pues ya no va a poder estar trabajando al 100 con nosotros. Este pacto de equipo nos lleva a cuidarnos, protegernos, no necesariamente realizar el trabajo del otro, sino mostrar esta proactividad de ayudarte. Por último, creo que es muy importante mantener estándares de cuidado emocional del individuo. Creo que la salud mental fue un tema que se puso en boga recientemente porque creo que a todos en algún momento el tema de la pandemia, del encierro, nos llegó a poner en jaque en algún momento y nos mostró esa importancia de entender la salud emocional personal y de la organización. Si no contamos con una estrategia de gestión emocional, pero desde el individuo, no desde el grupo, jamás vamos a hacer que las organizaciones se muevan. Yo sé que generalmente en una estrategia de cambio, cómo sumamos a la masa a los líderes, etcétera, etcétera, generalmente hablamos de estrategias, acciones prioritarias, etcétera, etcétera, pero ya nos dimos cuenta que esto ya lo manejan las organizaciones. Falta toda la parte blanda, falta toda la gestión emocional del individuo para poder entender que cada parte de mi organización es tan importante como yo lo soy. Esta misma pregunta va para Sabrina Luder, en Venezuela. Sí, coincido muchísimo con Rogelio. Y hay un elemento muy importante que, aunque parezca también trillado, en mi experiencia, sobre todo en este tema de pandemia, que nos llevó inmediatamente a reinventarnos cómo trabajábamos, sobre todo los líderes que tenían parte de sus equipos presenciales o parte de sus equipos remotos. Entonces tuviste que reinventarte a ver cómo supervisabas el trabajo, cómo lograbas que inclusive el equipo se entendiera. Y básicamente eso tiene que ver con un tema comunicacional. Entonces, si normalmente nosotros teníamos algún inconveniente comunicando directamente en la oficina, te puedes imaginar el reto que fue o que sigue siendo comunicarse remotamente y decirle a una persona que yo te voy a evaluar solamente por el resultado que tú me estás dando. ¿Cómo podemos hacer para que tu trabajo siga siendo de calidad o cómo te puedo seguir haciendo para que estando remoto no pierdas la conexión con la organización? Y ahí el elemento de conexión con la organización y con tu equipo de trabajo era muy importante. Cómo no mantenerte distante desde el punto de vista emocional. Cómo seguir contribuyendo a la organización estando fuera. Porque para todos nosotros fue un cambio, para mí fue un cambio. ¿Cómo primero lidiabas tú con tu propio proceso emocional para después contribuir con el otro? Entonces, básicamente es seguir diciéndole a la persona que no importa dónde esté, y si su compañero probablemente está enfermo, cómo nosotros podemos seguir adelante y hacer que el que esté enfermo no solamente se sienta mal porque no está dentro de la organización, sino que supere su enfermedad, que nosotros lo seguimos valorando. Esa es la parte más importante, la comunicación, que cada uno sienta cuál es su sitio en la organización y que sigue aportando, y que en esa medida vamos a hacer un equipo muy cohesionado. Es el turno de México con Samantha Hernández. Totalmente de acuerdo con Sabrina, y adicional a esta parte de comunicación,
la claridad, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que los equipos ni siquiera tienen idea de qué se espera de ellos? Ni siquiera les comunican los objetivos o los indicadores. Entonces, esta parte de claridad creo que es un factor clave, ¿no? Esta temporada tan compleja nos ha puesto de relevancia todas las áreas de oportunidad que ya se tenían previas a la pandemia, ¿no? Ahorita solo se notaron más. Entonces, sí, reforzar esta parte de la comunicación, fijarnos mucho y focalizar mucho también en cuáles son los motivadores de la persona, específicamente, porque esto lo podemos vincular y ligar bien a los objetivos, y en la medida en que mi motivador vaya de la mano con un objetivo, pues obviamente me va a interesar y me va a emocionar más realizarlo. Si yo no me siento parte de estos objetivos, por mucho que tenga el mejor líder transformador enfrente de mí, no los voy a seguir. Y eso me lleva a la última parte, que es, pues justo, construir en conjunto o tratar de involucrar lo más que se pueda, dependiendo de cada organización, esta visión compartida, ¿no? O sea, que los objetivos no sean solo del líder o de la empresa, sino que sean de todos. Y al estar de la mano de todos y al corresponder con un motivador, pues obviamente a todos nos va a interesar lograr los objetivos, ¿no? Vamos con Pablo Ávila en Chile para dar conclusión a esta mesa tan interesante. Gracias. Me toca rescatar dos buenos puntos que ya mencionaron, pero para mí es comunicar muy claro, no solo es el qué es lo que se espera y el cómo, sino el por qué. Y creo que hoy más que nunca nos hemos tenido que realmente conectar con nuestro propósito de cada una de nuestras organizaciones. Para nuestro caso fue construir un mejor futuro, y eso nos hizo cuestionarnos muchas cosas, sino el mejor futuro para nuestros hijos, para nuestros proveedores, para nuestros mismos empleados, y para ello también de alguna forma nosotros empezamos a entender justamente ese impacto. Si yo hago todo esto, es ¿por qué? ¿Qué beneficios vamos a recibir colectivamente? Y para ello nosotros, a través de un buen liderazgo situacional, donde nosotros como un líder transformacional necesitamos adaptarnos nuestro estilo de liderazgo ante nuestro colaborador y específicamente ante la tarea, es importante comunicar claramente bajo qué situación necesito que tú hagas esto, delegando un poco, informando un poco más y de alguna forma realmente llevándolos un poco de la mano para que realmente la gente pueda. Creo que también es importante donde hoy empezamos a transformar el contexto de hay que focalizarnos en nuestras fuentes de energía y en tus fortalezas. Y como un líder transformacional tiene que identificar cuáles son esas fortalezas o ayudar al colaborador en encontrar sus fortalezas, esas fuentes de energía, para que lo podamos potencializar. Y eso era algo que quería mencionar en el punto anterior, donde si nosotros sacamos y capitalizamos nuestras fortalezas, vamos a estar más motivados y realmente más enganchados al propósito de la organización, que eso es lo que al final queremos. Y sacar de este tema de te falta esto de tus áreas de oportunidad, porque simplemente nos drenan un poco. Eso es lo que te puedo agregar, Daniel. Y de manera muy puntual, quiero agradecer a todos nuestros expertos, Sabina Ludert en Venezuela, Rogelio Morales en Panamá, Pablo Ávila en Chile, Samantha Hernández en México. Muchísimas gracias por su participación. El público del Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional 2021, estoy seguro que estará muy interesado, muy satisfecho con su participación, porque resulta realmente trascendente lo que ustedes nos están compartiendo. Estos conceptos son, creo que, lo que viene a buscar nuestro público, que nos está viendo en vivo ahora, y creo que lo han encontrado. Les agradecemos mucho a todos ustedes. Continuamos trabajando en una jornada más del foro.